Hola, mi nombre es Jaycee Arroyo y en este video les estaré hablando sobre uno de los temas y acontecimientos más importantes de la historia reciente de nuestro país. En este caso les estaré hablando sobre el conflicto armado colombiano. Les explicaré cuáles fueron sus principales causas, cómo evolucionó esto a lo largo del tiempo, cuáles han sido sus procesos de paz más importantes, en qué consiste el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y cuál es la función de la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente, también les estaré compartiendo una reflexión sobre el papel que puede desempeñar la Universidad del Atlántico como territorio de paz, especialmente en el contexto de política de paz total. El conflicto armado colombiano no fue algo que surgió de un solo hecho, ni algo que comenzó de un momento a otro. Fue el resultado de diversos problemas tanto políticos, sociales y económicos que se fueron acumulando durante varias décadas. Uno de los principales factores que se destacaron fueron la desigualdad en la distribución de la tierra. Durante muchos años, una gran parte de la población campesina tuvo un acceso bastante limitado sobre la propiedad rural, mientras que extensas tierras estaban siendo concentradas en pocas manos. A este problema se sumaron la exclusión política, la presencia del Estado en varias regiones del país, la poca presencia en sí. Más tarde, años después, el crecimiento del narcotráfico terminó financiando diferentes grupos armados ilegales. Después del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, ocurrió el Bogotazo, que intensificó la violencia política entre liberales y conservadores. Esto dejó profundas heridas en la sociedad colombiana. Posteriormente, entre 1958 y 1982 surgieron varias guerrillas, entre ellas las FARC y el ELN. Estas organizaciones argumentaban luchar contra la desigualdad social y la exclusión política, aunque con el paso del tiempo el conflicto se volvió mucho más complejo. Entre 1982 y 1996 las guerrillas ampliaron una gran presencia territorial, aparecieron los grupos paramilitares y el narcotráfico adquirió un papel cada vez más importante como fuente de financiación para los actores armados. Más adelante, en 1996 y 2005, el conflicto alcanzó uno de sus momentos más violentos. Guerrillas, paramilitares y fuerza pública intensificaron sus enfrentamientos, mientras la población civil quedó atrapada en el medio del conflicto. Finalmente, entre el 2005 y el 2012, el Estado fortaleció su ofensiva militar, debilitando a varios grupos insurgentes, aunque el conflicto continúa afectando a miles de familias colombianas. Y aunque generalmente se habla de los enfrentamientos entre grupos armados, las principales víctimas del conflicto siempre fueron los civiles. Millones de personas también fueron desplazadas incluso de sus hogares por amenazas, masacres y enfrentamientos. Muchas familias tuvieron que abandonar sus tierras para proteger sus vidas, mientras que otras buscaron refugio fuera del país. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas fueron especialmente afectadas debido a que habitaban territorios estratégicos para los diferentes actores armados. Además del desplazamiento, miles de personas sufrieron secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, reclutamiento de menores y múltiples violaciones a los derechos humanos. Incluso en las ciudades aumentó la violencia. Esto bastante en estudiantes, profesores, sindicalistas, periodistas y líderes sociales que fueron perseguidos y también amenazados. En el caso de la Universidad del Atlántico, entre 1998 y 2010 fueron asesinados 20 integrantes de su comunidad académica, entre los cuales se encontraban profesores, estudiantes y sindicalistas, mientras muchos otros fueron desplazados y tuvieron que exiliarse. Estos hechos también demostraron que el conflicto no solamente ocurrió en las zonas rurales, sino que también afectó profundamente a las universidades públicas y a aquellos espacios que estaban dedicados al pensamiento crítico. A lo largo de la historia, distintos gobiernos intentaron alcanzar una solución negociada al conflicto.
Durante la década de 1980 comenzaron los primeros acercamientos con algunos grupos guerrilleros y posteriormente organizaciones como el M-19. Estos firmaron acuerdos de paz y dejaron las armas solamente para incorporarse en la vida democrática. Uno de los intentos más conocidos fueron los diálogos del Caguán, realizados entre 1999 y el 2002. Y aunque finalmente no lograron un acuerdo definitivo, representaron un importante esfuerzo de negociación. El proceso más significativo ocurrió en el 2012, cuando el gobierno colombiano y las FARC iniciaron conversaciones en La Habana, Cuba. Cuando después de 4 años de negociaciones y de todo ese difícil proceso, en noviembre del 2016 se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto, que fue la firma del acuerdo final de paz. Este acuerdo permitió la dejación de armas por parte de las FARC y dio origen a diversas instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas y también para fortalecer la construcción de paz. Como resultado del acuerdo final de paz nació el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema está conformado por 4 componentes principales. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tuvo la misión de reconstruir lo ocurrido durante el conflicto y además de eso también tuvo la misión de escuchar a las víctimas. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas trabaja para localizar a quienes desaparecieron durante el conflicto armado. Las medidas de reparación buscan reconocer y restituir los derechos de las víctimas. Y también la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, investiga, juzga y sanciona los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado ocurridos antes del periodo de diciembre del 2016. Dependiendo del reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los comparecientes, la JEP puede imponer sanciones restaurativas, alternativas u ordinarias. Su propósito no es únicamente castigar, sino contribuir a la verdad, la reparación de las víctimas y también las garantías de no repetición. En mi opinión, la Universidad del Atlántico tiene un papel fundamental en la construcción de una paz realmente duradera, porque la historia también nos demuestra que nuestra universidad también fue víctima del conflicto armado. Por eso, preservar la memoria de quienes sufrieron la violencia es una forma de dignificar a las víctimas y también de evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Ser un territorio de paz significa promover el respeto por los derechos humanos, fortalecer el diálogo, rechazar cualquier forma de violencia y formar profesionales comprometidos verdaderamente con la solución pacífica de los conflictos. Esto también significa investigar verdaderamente nuestra propia historia, escuchar a las víctimas y comprender que la paz no solamente depende del Estado, sino que también depende del compromiso de cada ciudadano.